Buen día, hoy les voy a explicar el segundo, el segundo tema de la unidad 2, que son los índices de capacidad para procesos. En esta filmina hay algo muy importante. En ocasiones sabemos que nuestro proceso es estable o está bajo control, pero en realidad cumplimos con las especificaciones de nuestros clientes. Entonces nosotros en el tema anterior vimos que cómo podemos saber si nuestro proceso está bajo control o si es estable. Entonces, ya después de haber hecho mejoras, después de haberle metido mano al proceso, y logramos estabilizar el proceso, eso no significa que le voy a cumplir a mi cliente. Claro que no. Que yo tenga un proceso estable o un proceso sano no significa que ya por consiguiente voy a poder ser cumplidor con las especificaciones de mi cliente. Entonces, aquí me dice algo también muy importante. Recordemos que si no cumplimos lo que especifica el cliente, es sinónimo de mala calidad. Acuérdense, unidad 1. Si no satisfacemos al cliente, pues es sinónimo de mala calidad. Entonces, hay procesos productivos que pueden estar bajo control, o sea que nuestras cartas no tienen ningún punto especial, pero el cliente necesita ciertos requerimientos para que el producto que compra satisfaga sus necesidades. Bueno, entonces puedo tener mi proceso bajo control, puedo tener mis cartas de control bien bonitas, sin puntos especiales, pero aparte todavía pues el cliente me va a pedir especificaciones, no me va a recibir lo que a mí me dé la gana enviarle. Él me va a decir, yo quiero esto así, así y así. Por ejemplo, si realiza un ejemplo que tenemos una empresa que realiza tornillos y un cliente pide tornillos de 10 milímetros con una especificación de más o menos 1 milímetro. Esto significa que este cliente solamente va a aceptar tornillos entre 9 y 11 milímetros. Entonces, si yo le envío tornillos menores a 9 o mayores a 11, quiere decir que yo ya le estoy fallando. Como por ejemplo, si le envío tornillos de 8.9 milímetros o de 11.01 milímetros o de 11.1, si le envío de 11.1, pues ya no estoy satisfaciendo las necesidades de mi cliente. Esto significa que no somos capaces, esto es muy importante, no somos capaces de cumplirle a nuestro cliente. Entonces, ¿cómo sé si le puedo cumplir o no cumplir a mi cliente? Pues obviamente con unos índices de capacidad que son el índice CP, el índice CPK, el PP y el PPK. Estos índices me van a decir si yo soy capaz de cumplir con los requerimientos de mi cliente. Entonces vamos a empezar primero con el índice CP. El índice CP es el índice de capacidad potencial del proceso, o CP, y se define de la siguiente manera. El CP es la especificación superior que me dé mi cliente menos la especificación inferior que me dé mi cliente entre 6 sigmas, que acuérdense que pues obviamente yo estoy trabajando bajo procesos que se comportan de manera normal. Digamos que si mi proceso se comporta de manera normal, sabemos que me va a generar una campana de Gauss, donde en la mitad va a estar la media, y va a haber 3 desviaciones estándar a la derecha y un poquito más, y 3 desviaciones estándar 3 desviaciones estándar a la izquierda y un poquito más, y 3 desviaciones estándar a la derecha y un poquito más. Así es, si mi proceso es se comporta de manera normal. Por eso tomamos 6 desviaciones estándar, porque son 3 a la izquierda y 3 a la derecha, y un poquitito más, pero pues no podemos poner 6.0001 desviaciones estándar, por lo cual tomamos 6 desviaciones estándar. Y sabemos que 6 desviaciones estándar en un proceso o en una población normal, 6 desviaciones estándar son el 99.7% del total. Y punto 15 es lo que hay más allá de las 3 desviaciones estándar de cada lado. Entonces es por eso que el índice CP
requiere de la diferencia de las especificaciones entre, obviamente, la variación de mi proceso. Que aquí lo que se diría de otra manera, el CP es la variación tolerada por el cliente entre la variación del proceso. Como por ejemplo, aquí habíamos dicho que este cliente solamente me acepta entre 9 y 11. Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser 11 menos 9 y va a ser la variación que me va a tolerar el cliente. Y entre 6 desviaciones estándar o la variación total de mi proceso, porque mi proceso se comporta de manera normal y mi proceso va a tener de variación 6 desviaciones estándar, 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Para que el proceso sea considerado potencialmente capaz de cumplir con las especificaciones, se requiere que la del proceso siempre sea menor a la de variación tolerada. De aquí que lo deseable es que el índice CP sea mayor a 1. Obviamente que sea mayor a 1. ¿Por qué que sea mayor a 1? Para que pueda cumplir con las especificaciones. Otra vez nos regresamos aquí. Tiene que ser esta división debe ser mayor a 1. Para yo decir que mi proceso es capaz de cumplirle al cliente. ¿Por qué mayor a 1? Habíamos visto aquí. Por ejemplo, a este cliente dice que nomás me acepta entre 9 y 11, pues la diferencia va a ser 11 menos 9. La variación total que me tolera este cliente van a ser pues obviamente 2 milímetros. Solamente me tolera 2 milímetros de variación. Entonces, en grado caso de que si yo multiplico las 6 sigmas, que son 3 a la izquierda y 3 a la derecha, en este ejemplo, digamos que yo las 6 sigmas, si me sale de 2, la variación de mi proceso de 2 milímetros, pues obviamente me va a salir igual a 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la variación de mi proceso está cumpliendo apenitas la variación que me pide mi cliente. Entonces, es necesario que la variación de mi proceso sea más pequeña. Como por ejemplo, si la variación de mi proceso me salió 2, pues va a ser en cuanto apenas estoy cumpliendo, es igual que el 2 de aquí arriba. Entonces, en cuanto apenas está cumpliendo con la variación que el cliente me está aceptando, pues es por eso que esta variación debe de ser menor a la de arriba. Otro ejemplo, si yo logro reducir esa variación y ahora tengo un 2 arriba y en vez de tener un 2 abajo tengo un 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la variación total de mi proceso me da una variación de 1 milímetro. Entonces quiere decir que 2 entre 1 me da 2. ¿Esto qué quiere decir? Que la variación de mi proceso cumple 2 veces con la variación que mi cliente requiere. Entonces, entre más pequeño sea el número de aquí abajo es mejor. ¿Por qué? Porque esta división debe de ser siempre mayor a 1 para que mi proceso sea catalogado como un proceso capaz. Esta división me tiene que dar resultar mayor a 1. Mayor a 1. Tiene que ser mayor a 1 para que mi proceso sea capaz. Si es menor a 1, mi proceso es incapaz. Es incapaz.
¿Qué significa? Que la variación de mi proceso va a ser más grande que la variación que permite mi cliente. Por ejemplo, tengo 2 arriba y tengo 3 abajo. ¿Cuánto me da? Son 2/3, pero ¿cuánto me da? Me daría 2 entre 3. Me da 0.66. 0.66 o 0.66. Entonces, ¿qué significa? Que la variación de mi proceso es más grande que la variación que tolera mi cliente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo le voy a enviar tornillos todavía más grandes de 11 o más pequeños de 9. Entonces, si mi variación de mi proceso, lo que esté abajo, la variación de mi proceso es más grande, significa que le voy a mandar tornillos o más grandes de 11 o más pequeños de 9. Entonces ya ya no le voy a cumplir al cliente. Me salió 0.66. Entonces lo ideal es que esta división sea mayor a 1. Por eso, lo ideal que sea mayor a 1 para que mi proceso para que la variación de mi proceso sea menor que la variación que me permite mi cliente. Si mi variación es menor que la que me permite mi cliente, pues yo tengo la seguridad de que le voy a cumplir siempre. Si mi variación es más grande que la que me permite mi cliente, pues quiere decir que no voy a tener la seguridad de cumplirle al cliente. ¿Vale? Entonces, es por eso que utilizamos las 6 sigmas abajo, porque el 6 sigmas es la representación de la variación de mi proceso. Entonces la variación del proceso debe de ser menor a la variación tolerada por el cliente. Y este índice CP me va a decir si eres capaz o no eres capaz. Para que sea capaz tiene que ser mayor a 1 y para que sea incapaz pues tiene que ser menor a 1. Aquí es lo que me dice, es deseable que el índice CP sea mayor a 1. ¿Para qué? Para que yo le pueda cumplir al cliente. No es decir, ay, pues es que mi proceso es mayor, mi CP es mayor a 1, entonces yo sí soy capaz a mi cliente. No, a ver, espérate. Que te salga 1 no es decir, que te salga mayor a 1 no es nada más una conclusión para decir que ya eres capaz. No, que sea mayor a 1 significa que la variación de tu proceso es más pequeña que la variación tolerada por tu cliente. Y es por eso que te da mayor a 1. No simplemente te tienes que guiar con el 1 o más. Entonces tú tienes que ver que la variación de tu proceso sea menor que la variación tolerada por tu cliente. El índice CP especifica si un proceso es capaz de cumplir con los requerimientos del cliente a corto plazo, de manera instantánea. Ahorita vamos a ver más adelante qué es eso. Entonces aquí vemos valores de CP y su interpretación. Un CP mayor o igual a 2 quiere decir que tienes una empresa de clase mundial. Se tiene calidad 6 sigma. Si tú tienes un CP mayor o igual a 2, significa que tu empresa es de clase mundial. Y si tiene una calidad 6 sigma, ¿qué significa? Que en vez de tener 3 sigmas a la derecha y 3 a la izquierda, vas a tener 6 sigmas a la derecha y 6 sigmas a la izquierda. Entonces quiere decir que tu variación va a ser muy pequeña la variación de tu proceso. Entonces si tú tienes tu CP mayor o igual a 2, eres una empresa maravillosa. Un CP mayor a 1.33 es lo adecuado. Es lo adecuado para trabajar en las empresas, en los procesos productivos. Es lo adecuado tener un CP mayor a 1.33. En las empresas automotrices es 1.66, creo, 1.6, porque obviamente la calidad de las empresas automotrices pues debe de ser mayor, porque los automóviles tienen pasajeros, son humanos, son vidas, entonces deben de tener una calidad mayor. Entonces, pero bueno, para las demás empresas cualesquiera, mayor a 1.33 es lo adecuado. Que tu proceso sea mayor a 1.33 en el CP es lo adecuado. Si estás entre 1 y 1.33, si tu CP, calculas tu CP y está entre 1 y 1.33,
pues estás parcialmente adecuado tu proceso, pero hay que requiere mejoras. Entonces entre 1 y 1.33 necesitas mejorar. Por ejemplo, si me sale 1, significa que voy a cumplirle al cliente en un 99.7% de las veces, porque son 6 sigmas abajo. Entonces si me sale 1, exactamente 1, va a decir, significa que tú le vas a cumplir el 99.7% las veces en lo que te pida, le vas a cumplir al 99.7. Entonces tú tienes un 0.15% de probabilidad de mandar tornillos por debajo de 9 y vas a tener 0.15% de probabilidad de mandarle tornillos arriba de 11. Entonces, que saques 1 en el CP no te indica que siempre le vas a cumplir al cliente. Entonces, por eso debe ser mayor a 1. Mayor a 1, porque acuérdense que 6 sigmas no es toda la variación de mi proceso. Hay poquitito más hacia la derecha, hay poquitito más hacia la izquierda. Entonces, por cada millón de tornillos que le mande a mi cliente, si yo tengo un CP de 1, por cada millón de tornillos que yo le mande, 15 van a salir por debajo de 9 milímetros y 15 van a salir mayor a 11 milímetros. Entonces, aguas, mi CP de 1 no me asegura que realmente le cumpla siempre al 100% a mi cliente, ¿no? Lo voy a cumplir al 99.7 nada más. Es por eso que hay que tener un CP mayor a 1.33 para tener un proceso adecuado. Entonces entre 1 y 1.33 es parcialmente adecuado, pero pues necesitamos arreglos para poder superar el 1.33. Entre .67 y 1, entre .67 y 1, pues no es adecuado para el trabajo. Pues fíjense, menores a 1, imagínense, CP menores a 1 quiere decir que no le cumples a tu cliente ni por lo menos los 6 sigmas que tiene, que tú le podrías decir a tu cliente que le podrías cumplir, ni menores a 1. Entonces, menores a 1 no quiere decir que la variación de tu proceso es más grande que la variación que te tolera tu cliente. Pues ya menor a .67, pues mejor no, ni para qué. Menores a .67 debes de, sí o sí, meterle mano a tu proceso, porque la verdad estás para llorar. Es lo que les decía aquí. Cuando tengo un CP mayor a 1, pues quiere decir, aquí está, esta es la curva de mi proceso, toda esta es la variación de mi proceso. Va a ser más pequeña que la variación que me tolera mi cliente. Aquí está el límite inferior y el límite superior. Va a ser mi campana va a ser más pequeña que lo que mi cliente me tolera. Si yo tengo un CP de exactamente 1, quiere decir que mi campana va a caber justo con las especificaciones de mi cliente. Pero acuérdense, nada más al 99.7. El punto 15 a la derecha y el punto 15 a la izquierda puede que la riegue. Y un CP menor a 1, pues aquí me está diciendo que la curva de mi proceso va a ser mucho más ancha que la apertura o que el intervalo que me tolera mi cliente. Entonces, como dijimos que se saca, el CP es la especificación superior menos la especificación inferior entre 6 sigmas, donde el CP, el sigma, pues es la desviación estándar de mi proceso. Pues a veces nosotros no conocemos la desviación estándar de todo el proceso, pues tenemos que estimar esa desviación estándar. Entonces la desviación estándar se va a estimar con el rango promedio entre D2, ya lo vimos anteriormente en el otro video.
que esta es una de las maneras de estimar la desviación estándar por medio del rango y una constante de 2 que depende del tamaño de los subgrupos. Este de 2 es el valor dependiendo del tamaño de los subgrupos. Esta es una manera de estimar la desviación estándar. Entonces va a ser especificación superior menos especificación inferior entre 6 veces esta división de aquí, 6 veces esta división de aquí. Entonces vamos a hacer un ejercicio, lo voy a pasar a Word. Me dice, en un modelo de llantas para automóvil se tiene que la longitud de la capa debe de ser de 550 milímetros, con una tolerancia de más o menos 8 milímetros. Aquí ya está la tolerancia que me permite mi cliente. La longitud de la capa es el resultado del proceso de corte de una tira de hule, el cual debe de garantizar que la longitud esté entre 542 y 558. Entonces estas son las especificaciones, la inferior y la superior, que va a ser 550 menos 8 y me va a dar este de aquí, y 550 más 8 pues me da este de aquí. Esos son los límites de especificación de mi cliente. Para detectar si se cumplen las tolerancias del cliente y en general para monitorear el correcto funcionamiento del proceso de corte, cada hora se tomaron 5 capas y se miden. Aquí otra vez vamos a seguir utilizando muestras o subgrupos racionales. Determinar la capacidad de cumplimiento del proceso con el CP. Vamos a calcular el CP. Entonces lo que voy a hacer es, voy a pasarlo a Word. Y aquí está ahí está. Entonces cada hora se toman 5 capas y se miden, que significa que me están haciendo subgrupos racionales de 5 de tamaño 5 y sacaron 25 subgrupos o muestras de tamaño 5. Lo vamos a pasar a Excel. Listo, ahí está. Ya pasamos las muestras de tamaño 5 Excel. Ahora lo que tenemos que hacer pues obviamente es, vamos a calcular el CP. Voy a llevarme las fórmulas a Excel por medio de una imagen. Ahí está. Voy a calcular el CP. Entonces, ¿qué me pide el CP? La especificación superior y la especificación inferior. Y me pide la desviación estándar. La desviación estándar nosotros acuérdense que la vamos a estimar por el rango medio entre D2. Entonces, a estas muestras o estos subgrupos tengo que sacarles el rango a cada uno. Entonces le vamos a sacar el rango. Le vamos a sacar el rango a cada muestra. Acuérdense que el rango va a ser igual al máximo de los 5 datos menos el mínimo de esos 5 datos. Le estoy diciendo a Excel, encuéntrame el máximo, encuéntrame el mínimo y réstamelos. Y como ya salió el primero, nada más le doy doble clic aquí al cuadrito de abajo para que se estire. Y ya esos son los rangos. Esos son los rangos de cada muestra o cada subgrupo. Pero a mí la fórmula para estimar la desviación estándar me pide el rango promedio. R barra significa rango promedio. Pues entonces le tengo que sacar el promedio a todos esos rangos. A los 25 rangos le voy a dar igual a promedio. El promedio de todos estos rangos. Y listo. El rango promedio es 4.8. Entonces
Primeramente, para sacar la desviación estándar, me dice que es el rango promedio entre D2. Vamos a, bueno, primeramente voy a necesitar R barra y voy a necesitar D2. Yo sé que R barra es 4.8 y D2 es mi valor de mi constante de las tablas que habíamos visto anteriormente. La constante de mis tablas se encuentra, aquí está la tabla de mis constantes. Acuérdense que estoy utilizando muestras de tamaño 5. Me voy aquí aquí está la columna de los tamaños. Me voy al tamaño 5 y me voy donde está D2 minúscula. Aquí está D2 minúscula y me dice que es 2.326. Entonces D2 es 2.326. Ahora sí ya puedo estimar la desviación estándar. Entonces la desbest, o le puedo poner también sigma, no importa, va a ser igual al rango medio o R barra entre D2. Aquí está la fórmula, R barra entre D2, R barra entre D2, y le doy enter y me sale 2.06. Esa es la desviación estándar estimada, de aquí. Ahora sí ya voy a calcular el CP. El CP es especificación superior menos especificación inferior entre 6 veces la desviación estándar. Entonces, para poder sacar el CP necesito la especificación superior, necesito la especificación inferior, y por la desviación estándar ya sé que es esta de aquí. Entonces la especificación superior del ejercicio, pues aquí me lo da el ejercicio, la superior es 558, aquí está. Entonces es 558 y la especificación inferior es 542, aquí está. 542. Ahora sí, ya con estos 3 valores de aquí ya puedo sacar mi CP. Mi CP va a ser igual a, abro el paréntesis porque es una división y hay un numerador y hay un denominador. El numerador es una resta de la especificación superior entre la especificación inferior, menos cierro paréntesis de la resta entre, ahora voy a poner el denominador me dice que es 6 veces, abro el paréntesis, 6 veces la desviación estándar es 2.06, cierro paréntesis y doy enter, y aquí está mi CP. Mi CP le voy a poner aquí abajito. Mi CP bueno, ahí está, tengo un CP de 1.292222. Entonces me dice determinar la capacidad de cumplimiento del proceso con el CP. Tengo 1.29. ¿Qué significa el 1.29 en las filminas? ¿Qué significa 1.29? 1.29 pues está en la categoría 3. No, perdón, en la categoría 2. Está entre 1 y 1.33. Entonces es parcialmente adecuado, pero requiere mejoras. Vamos a concluir. Conclusión. El proceso es parcialmente adecuado, pero requiere mejoras. O sea que el reducir la variabilidad
Eso es lo que necesito, reducir la variabilidad de mi proceso. Del proceso. ¿Para qué? Para que el CPE me dé más alto, más grande. ¿Cómo lo hago? Pues eso ya depende de la empresa. ¿Qué debe de hacer? Debe, pues, no sé, realizar algún proyecto de mejora continua, realizar un proyecto. Bueno, ahorita todavía ustedes no lo ubican, pero no se crean, si ya lo vieron. Lo vieron en inferencial 2, pues aquí a utilizar un diseño de experimentos para reducir la variabilidad del proceso, bla bla bla. Entonces ahí hay que utilizar herramientas de ingeniería para lograr reducir la variabilidad de mi proceso. Entonces el proceso es adecuado, pero requiere mejoras. Hay que reducir la variabilidad del proceso. Y así es como se saca el CP. Así lo sacamos, nuestro CP. Eso fue el índice CP. Vamos a ver 4 índices: el CP, el CPK, PP y PPK. Ya vimos el CP. Ahora vámonos al CPK. ¿Qué es eso? Vamos a ver qué es el índice CPK. El índice CPK, vamos a ver. Vamos a ver algo importante que dice aquí. Dice, el índice CP indica si el proceso es capaz o no. Entonces, acuérdense, el índice CP me va a decir si mi proceso es capaz o no es capaz. Pero el índice CP está suponiendo que tu proceso está centrado. ¿Qué significa que el índice CP supone que tu proceso está centrado? Significa que la mitad de tu campana está justo a la mitad de la tolerancia del cliente. Que la mitad de tu campana esté a la mitad de la variación que te permite tu cliente, o de las especificaciones del cliente. Pero pues obviamente muy difícilmente vamos a encontrar que nuestro proceso esté centrado, o sea, que coincida la mitad de la campana de mi proceso con la mitad de las especificaciones de tu cliente. Es muy difícil. Entonces, esto hace el CP. El CP dice, yo te digo si tu proceso es capaz o no es capaz, pero yo asumo que tu proceso está centrado. Pero pues en la vida real no vamos a encontrar procesos centrados que coincidan la mitad de tu proceso con la mitad de las especificaciones de tu cliente. Pues no, es difícil. Vamos a encontrar con procesos que estén cargados a la derecha, que estén cargados a la izquierda, ¿sí? Muy difícil vamos a encontrar un proceso centrado, como estos dos de aquí abajo están centrados y estos de acá arriba no están centrados, o están a la derecha o están a la izquierda. Es lo que vamos a encontrar. Entonces, si yo calculo mi CP, pero mi proceso no está centrado, mi proceso no es así. Mi proceso no es que la mitad de mi proceso esté justo a la mitad de las especificaciones de mi cliente. Mi proceso a lo mejor está cargado a la izquierda o está cargado a la derecha. Si yo calculo el CP, el CP no me va a servir de nada. Para eso tengo que calcular el CPK. El CPK me dice si soy capaz o no soy capaz de cumplir a mi cliente, pero ya asumiendo que mi proceso no está centrado. Entonces es mejor calcular el CPK que calcular el CP, porque el CP siempre tú lo vas a asumir que tu proceso está centrado, pero no todos los procesos van a estar centrados. Entonces casi siempre es mejor utilizar el CPK. Es más recomendable utilizar el CPK que utilizar el CP. Entonces el CPK te dice si tu proceso es capaz de cumplirle al cliente, y pues ya sabiendo que pues nos arriesgamos a que nuestro proceso pues no está centrado. Por eso es mejor utilizar el CPK que utilizar el CP. Aquí es lo que les había dicho. Aquí este es un proceso centrado porque la mitad de mi curva de mi proceso, de la variación de mi proceso, es justamente la mitad de las especificaciones de mi cliente. Este es un proceso centrado, y aparte es capaz porque está justo
la, la anchura de mi curva, de mi proceso, es mucho más pequeña que la anchura de los límites de especificación de mi cliente. Este es centrado y es capaz. Ojalá todos los procesos estuvieran centrados y capaz, pero no, nos vamos a encontrar con procesos que están hacia la derecha o que están hacia la izquierda. Y es por eso que debemos de tomar en cuenta mejor el índice CPK. Este otro dibujito me dice que es un proceso, está centrado, pero es incapaz porque la curva de mi proceso es más grande o más ancha que la apertura de especificación de mi cliente. Entonces yo puedo tener procesos donde mi CP es mayor a 1.33, pero mi CPK es menor a 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo calculo un CP y me da 1.33, asumo que sí está centrado, pero pues no. El CPK me está diciendo que no está centrado y además no le cumples al cliente. Entonces es por eso que es mejor utilizar el CPK que utilizar el CP. ¿Cómo se saca el índice CPK? Fíjense bien, para poder conocer el CPK se deben calcular, primero se deben calcular el CP superior del proceso y el CP inferior del proceso. Una vez que se calcularon, el menor de estos dos será el CPK. Entonces tengo que sacar el CP superior de mi proceso y el CP inferior de mi proceso. Y aquí me va a decir para qué lado se está cargando mi proceso. El más pequeño de estos dos, de entre el superior y el inferior, el más pequeño de estos dos va a ser mi CPK. Y ahí voy a saber si se está cargando hacia la izquierda. Si en grado caso que el menor sea el inferior, quiere decir que se está cargando a la izquierda. Y el CP superior, si en grado caso que el CP superior sea el más pequeño, quiere decir que se está cargando a la derecha. Y obviamente igual el CPK debe de ser así. Si mi CPK es mayor a 2 es de clase mundial. Si mi CPK es mayor a 1.33 es el adecuado. Si mi CPK está entre 1 y 1.33 parcialmente adecuado. Si mi CPK está entre 0.67 y 1 significa que no es adecuado para el trabajo. Y si mi CPK es menor a 0.67 pues no es adecuado. Entonces hagamos de cuenta que no vimos el CP, porque a mí lo que me interesa es el CPK, porque la mayoría de los procesos no están centrados. Entonces yo siempre mejor me voy al CPK. Vamos a ver este ejercicio, el mismo del modelo de llantas para automóvil. Primeramente voy a tomar una imagen de las fórmulas, porque vamos a calcular el CPK. Entonces es este mismo ejercicio. El mismito. Necesito los rangos también. Necesito la columna de rangos, los rangos de cada subgrupo o muestra. Porque aquí también para estimar la desviación estándar voy a utilizar el rango medio sobre D2. Pero no lo pasé. Bueno, hagan de cuenta que aquí le voy a poner calcule el CPK. Calcule el CPK y concluya. Entonces vamos a calcular ese CPK. Entonces para calcular el CPK necesito el CP superior, primero calcular el CP superior y el CP inferior. Entonces vamos a calcular el CP superior, que es el límite límite de especificación superior. Necesito la media. Necesito la media de mi proceso. Muy bien, me pide la media.
Aquí es el límite de especificación superior, la media. ¿Cómo voy a sacar esta media? Esta media va a ser aquí faltó una rayita, le podemos poner como la media de medias o la X barra barra. Entonces necesito hacer otra columna donde ponga medias. Voy a sacarle las medias a cada, o los promedios a cada muestra o a cada subgrupo. Le voy a poner promedio. Voy a sacarle el promedio a cada muestra. Esta es la media de la muestra 1. Le voy a dar doble clic para arrastrarlo. Y esas son todas las medias son las medias de todas los subgrupos. Entonces necesito sacar el promedio a estas medias. Saco el promedio de estas medias y doy enter. Y esta es la media global o la media de medias o la X barra barra. Aquí me faltó una barrita porque es X barra barra. Pues sabemos que es la media. Entonces le damos igual a esta media de aquí abajo. Entonces va a ser la media de medias o la media global. Entonces para sacar el CP superior, vamos a sacar primeramente el CP superior. El CP superior es límite de especificación superior menos la media global entre 3 desviaciones estándar. Entonces la desviación estándar también se estima como el rango medio sobre D2. Ya lo teníamos aquí anteriormente. Yo sé que la desviación estándar es R barra entre D2, que es esta de aquí. Ya la tenemos, ya la voy a copiar. La voy a pegar por acá. Le digo que me pegue solo valores. Y esta es la desviación estándar estimada de 2.06. Entonces ahora sí vamos a sacar el CP superior. Es una división que tiene un numerador y un denominador. Entonces le vamos a dar igual. Abrimos paréntesis para colocar el numerador, que es especificación superior. Dijimos que son 558 de especificación superior menos la media, que es el 552.44. Cierro paréntesis entre, abro paréntesis y luego me dice que es 3 veces las desviaciones estándar. Entonces va a ser 3 por la desviación estándar que dijimos que es de 2.06 estimada. Damos enter y ya me salió mi CP superior de 0.89. Ahora necesito sacar el CP inferior. El CP inferior, necesito la media, necesito el límite de especificación inferior y 3 desviaciones estándar. Entonces necesito el límite de especificación inferior. Dijimos que el límite de especificación inferior era 542. Aquí está. 542. Ahora sí vamos a sacar el CP inferior. El CP inferior, vamos a darle igual. Abro paréntesis porque también es una división que tiene un numerador y tiene un denominador. Entonces abro el paréntesis del numerador, me dice que la media, que aquí está, menos el límite de especificación inferior, que dijimos que es 542. Cierro paréntesis entre, abro paréntesis porque es 3 desviaciones estándar. 3 por la desviación estándar estimada que dijimos que era de 2.06. Cierro paréntesis y doy enter. Y me sale 1.68. Entonces tengo el superior y tengo el inferior. Me está diciendo que el CPK es el mínimo de entre estos dos. Entonces el CPK va a ser igual al mínimo de entre coma este. Ahí está, 0.89. Este es mi CPK. Mi CPK 0.89. Entonces este 0.89 lo vamos a pasar al ejercicio. Lo vamos a pasar aquí a me salió 0.89. ¿Qué significa? Pues me salió, el superior fue el más pequeño, el inferior fue más grande. Entonces
este proceso está cargado hacia la derecha, porque el CP superior fue el más pequeño, entonces significa que está cargado hacia la derecha. Entonces si está cargado a la derecha, fíjense, cuando nosotros suponíamos que estaba centrado, yo decía que era adecuado, pero ándale que nos dimos cuenta que está cargado a la derecha y nos da .89, entonces .89 es menor a 1, entonces no es capaz. Entonces le vamos a poner, si me dice calcule el CP y concluya, pues vamos a concluir. El CPK, no, le vamos a poner, este proceso no está centrado, está cargado hacia la derecha, porque el superior fue el más grande, perdón, fue el más pequeño. Entonces este proceso está cargado hacia la derecha, lleva acento en la A, está cargado hacia la derecha, y pues con el CPK de 0.89 indica que el proceso es incapaz de cumplir los requerimientos del cliente. Pues acuérdense, .89, que era un .89. Un .89 está entre .67 y 1. Pues no es adecuado para el trabajo. Requiere modificaciones serias. Entonces, pues no. Le podemos también poner eso. No es adecuado para el trabajo. Y requiere modificaciones serias. Entonces ya vimos el CP, nada más te supone que tu proceso está centrado. Entonces, si nosotros tuviéramos centrado el proceso, pues el proceso estaría parcialmente adecuado. Pero con el CPK ya vimos que está cargado a la derecha, y pues obviamente con un .89 pues soy incapaz de cumplir los requerimientos de mi cliente. No es adecuado para el trabajo y requiere modificaciones serias. Entonces, aguas, casi siempre es mejor calcular el CPK que calcular el CP, porque el CP por default te dice, pues es que el proceso está centrado. Óyeme, no, muy difícil que los procesos estén centrados, por eso mejor me paso al CPK. El CPK me dice para dónde está cargado mi proceso, y me dice si realmente le puedo cumplir al cliente o no le puedo cumplir. Entonces ya vimos que este proceso no es capaz o es incapaz con el CPK. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Mejor sacar el CPK. Y así es como se sacan el índice CP y el índice CPK. Entonces, para el índice CP basta con hacer estas fórmulas. Para el CPK necesito sacar el CP superior y el CP inferior, y una vez que lo tengo, el menor de esos dos va a ser mi CPK. Aquí vemos que el menor fue el superior, entonces está cargado a la derecha. En grado caso que el menor fuera el inferior, diría que está cargado hacia la izquierda. Pero bueno, ya vimos que el CPK es de .89, no eres capaz de cumplirle a tu cliente. Acuérdense que tengo que tener más de 1.33 en CPK. Muy bien. Ya vimos lo que es el CP, ya vimos lo que es el CPK. Ahora hay que ver el PP y el PPK. ¿Qué son esos, el PP y el PPK? Vamos viendo el PP y el PPK. Aquí está, índice PP. Este índice es similar que el CP. Especifica si un proceso es capaz de cumplir los requerimientos del cliente, pero a largo plazo. Entonces, este es a largo plazo.
El CP era a corto plazo. No sé si ahí decía. Aquí mismo decía. El índice CP especifica si un proceso es capaz de cumplir los requerimientos del cliente a corto plazo. O sea, instantáneamente. El CP te dice si eres capaz o no eres capaz. Pero instantáneamente. Pero a tus clientes lo que les va a servir más, pues va a ser el PP. Porque el PP es el que te dice si tú puedes cumplir, si eres capaz, si tu proceso es capaz de cumplirle al cliente, pero a largo plazo. 6 meses, 8 meses, 10 meses, un año. Entonces, el CP es a corto plazo, de manera instantánea, si eres capaz de cumplirle o no cumplirle al cliente. Y el PP es a largo plazo. Es exactamente lo mismo. También el PP te supone que tu proceso esté capaz. ¿Y cómo se saca el PP? Pues es igual, la especificación superior menos la especificación inferior entre 6 veces la desviación estándar. Pero aquí la desviación estándar ya no se va a estimar con el rango medio. ¿Se acuerdan que anteriormente se estimaba, la desviación estándar se estimaba con el rango medio? Ahora no. Ahora la desviación estándar de tu proceso se va a estimar con la desviación estándar muestral. Aquí está. Entonces, la desviación estándar de tu proceso se va a estimar con la desviación estándar de la muestra, de tus muestras. Dicho de otra manera, pues el PP es la variación tolerada por tu cliente entre la variación del proceso, pero a largo plazo. Y aquí hay una nota, lo que les decía, al final de cuentas es la que te va a pedir el cliente, el PP y el PPK. El PPK es igual también que el CPK. El PP es similar al CPK, solamente que también es a largo plazo. El CPK era a corto plazo. A ver, un poquito más aquí. El CP y el CPK son índices a corto plazo. Y el PP y el PPK son a largo plazo. Pero son lo mismo. El índice CP te dice si eres capaz, siempre y cuando tu proceso esté centrado. Y el CPK te dice si eres capaz, pero obviamente si tu proceso no está centrado, a corto plazo. Y el índice PP te dice si eres capaz, si tu proceso está centrado, a largo plazo. Y el PPK te dice si eres capaz, si tu proceso no está centrado y a largo plazo. Entonces estos son a corto plazo y estos son a largo plazo. Entonces la única diferencia es que la desviación estándar se va a estimar de manera diferente. Aquí la desviación estándar de tu proceso la vamos a estimar con la desviación estándar muestral. Igual también el PPK. El PPK también eso es la misma fórmula, son las mismas fórmulas, y vemos son las mismas, solamente que la desviación estándar se va a estimar con la desviación estándar muestral. La desviación estándar poblacional o la desviación estándar de tu proceso se va a estimar con la desviación estándar de la muestra. Pues vamos a hacer este ejercicio, el mismo, el de las llantas, pero me dice determinar la capacidad de cumplimiento del proceso a largo plazo con el PP y con el PPK. Es igual. Aquí mismo, aquí le voy a poner determinar la capacidad. Vamos a ponerle como si fueran incisos. Inciso A con el PP y inciso B el PPK. El mismito ejercicio, el mismo. Lo que voy a hacer, vamos a copiar la tabla en una hoja nueva. Ahí está. ¿Cómo se saca el PP? Aquí está. Voy a tomar
una imagen de la fórmula, porque le voy a ahí está. Igual PP es la especificación superior menos la especificación inferior entre 6 veces la desviación estándar, y la desviación estándar se va a estimar con la desviación estándar muestral. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero saco la desviación estándar. ¿Cómo se saca la desviación estándar? Me dice que la voy a estimar con la desviación estándar muestral. Entonces le voy a dar igual y le pongo desbest m. Le pongo selecciona esta que dice desbest m, calcula la desviación estándar en función de una muestra. Para otras personas que tengan un Excel más viejito, pueden utilizar esta que dice desbest, nada más. Pueden utilizar esta de desbest, o los que ya tienen Excel más reciente, utilizar desbest m, que significa que voy a sacar la desviación estándar muestral de todas las lecturas, de las 5 lecturas de las 25 muestras, y doy enter, y esa es la desviación estándar 2.04. esta desviación estándar que está aquí va a ser 2.04, lo voy a multiplicar por 6. Entonces otra vez lo único que debo de hacer es busco la función desbest m, o en versiones anteriores esta de desbest es la misma. Bueno, yo voy a tomar esta y selecciono todos mis datos, todos, y ahí está la desviación estándar. La especificación superior, que dijimos que era ¿de cuánto era la especificación superior? Aquí los tengo, los voy a copiar. Son los del ejercicio 558 y 542. Ahora sí ya puedo sacar el PP. El PP me dice que es una división, tiene un numerador y tiene un denominador. Abro el paréntesis del numerador, me dice que es la especificación superior de 558 menos la especificación inferior, que es de 542, entre 6 veces la desviación estándar. Aquí 6 veces la desviación estándar, que es 2.04. Cierro paréntesis y doy enter. Y ahí está el PP 1.30. Entonces lo copio. Entonces voy a poner inciso A. Ahí está el PP. Ahí está mi PP de 1.30. Entonces, ¿qué quiere decir un PP de 1.30? Igual también se concluye con la misma tablita de aquí. Esta, hagan de cuenta que es PP. Un PP de 1. ¿Qué dijimos? De 1.30, pues va a estar entre 1 y 1.33. Pues es parcialmente adecuado a largo plazo. Entonces, el proceso es parcialmente adecuado a largo plazo. Pero recordemos que el PP supone que el proceso está centrado. Pero suponiendo que el proceso está centrado. Pero ya sabemos que este proceso no está centrado, ya lo sabemos. La verdad, entonces vamos a calcular el PPK. El PPK me va a decir si realmente soy capaz o no eres capaz. Aquí me falta ponerle es parcialmente adecuado a largo plazo, o sea,
es capaz, es parcialmente capaz a largo plazo, pero suponiendo que el proceso está centrado. Entonces, según el PP, el proceso es parcialmente adecuado, o sea que es parcialmente capaz a largo plazo, pero suponiendo que el proceso está centrado. Yo ya sé que el proceso no está centrado, pero me voy a cerciorar sacando el PPK. ¿Cómo se saca el PPK? Igual que el CPK, se sacan igual. Primero saco el PP superior y luego el PP inferior, y el mínimo de esos dos va a ser el PPK. Dejen tomo una instantánea de las fórmulas para irme a Excel. Aquí. Voy a copiar esta misma, son los mismos datos del ejercicio. Entonces, el PP superior me pide la especificación superior y luego la media. Entonces, la media, acuérdense que no la conocemos, hay que la media global o la media de todas estas muestras hay que sacarla. Entonces es igual a promedio. Voy a sacar el promedio de del primer subgrupo y saco el promedio de todos los subgrupos. Y una vez que tengo ese promedio de todos los subgrupos, le saco el promedio a esos promedios. Saco el promedio de todos esos promedios porque lo voy a necesitar. Y aquí está. Ya lo habíamos calculado anteriormente. Entonces, la especificación superior, dijimos de una vez, dejen copio las especificaciones, aquí las tengo, son las mismas del ejercicio. Las voy a poner aquí. Las especificaciones. Y sabemos que la desviación estándar se estima con la desviación estándar muestral, que ya la habíamos hecho aquí. Es esta de aquí, ya la habíamos hecho, nada más la voy a copiar y la voy a pegar para no volver a le digo que me pegue solo valores para que no se me mueva y ya. ¿Para qué lo vuelvo a calcular si ya lo había calculado? Entonces vamos a calcular el PP superior. Calculamos el PP superior, que es el límite de especificación superior. Le doy igual, abro paréntesis, especificación superior menos la media. Ay, me faltó poner aquí, pongo aquí un ladito la media. Que yo sé que la media es esta que había calculado aquí abajo. Ahí está. Ahora sí. Igual, abro paréntesis, la especificación superior menos la media. Cierro paréntesis entre 3 veces la desviación estándar, que es de 2.04. Cierro paréntesis y doy enter. Aquí está el PP superior de 0.90. Ahora el PP inferior, le damos igual. El PP inferior me dice que es la media, abro paréntesis, la media menos la especificación inferior, que aquí está, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, 3 veces la desviación, que aquí está 2.04, cierro paréntesis, doy enter y me da 1.70. Por lo tanto, el PPK va a ser el mínimo o el más pequeño de estos dos. Y aquí está el PPK de 0.90. ¿Qué significa? Que obviamente el PPK es el PP del superior, significa que está cargado a la derecha. Ya lo habíamos visto a corto plazo. A largo plazo pues también el proceso va a seguir cargado a la derecha y va a seguir siendo incapaz porque me da 0.90. Entonces lo doy, lo copio y lo pego.
Entonces es igual, pues es igual, me salió igual que el CPK, un poquito más grande, pero me salió casi igual. Entonces este proceso no está centrado. El proceso no está centrado. Está cargado a la derecha. Está cargado a la derecha. Y con el PPK de 0.90 indica que el proceso es incapaz de cumplir con los requerimientos a largo plazo. A largo plazo. También le puedo poner no es adecuado para el trabajo, requiere modificaciones serias. No es adecuado, pero pues ¿qué quiere decir? Que si a corto plazo no soy capaz, si a corto plazo no soy capaz, pues a largo plazo menos. Tan sencillo. Si a corto es lo que se va a ver. Si a corto plazo no eres capaz de cumplirle a tu cliente, pues a largo plazo menos. Porque a largo plazo pues hasta puede que estés peor. Aquí medio a largo plazo medio mejora, pero pues no es nada. Nada más una centésima. Entonces, ni a corto ni a largo plazo. También cuando yo hago un análisis de CP o CPK y CPK, pues yo sé que el PP y el PPK me va a salir casi igual. Si en el CP y el CPK estoy mal, soy incapaz, pues en el PP y el PPK igual. Entonces, son igual, el PP y el PPK son igual que el CP y el CPK. Entonces, el CP te dice si eres el CP te dice si eres capaz, pero si eres capaz a corto plazo, pero si tu proceso está centrado. El CPK te dice si eres capaz a corto plazo, pero sabiendo que no está centrado el proceso, que es generalmente eso. El CPK, generalmente los procesos no están centrados. En grado caso que el proceso esté centrado, tanto el CP como el CPK te tiene que dar la misma cifra. Si te da la misma cifra, el CPK y el CP significa que está centrado. Lo mismo para el PP y el PPK. El PP te va a decir si tu proceso es capaz a largo plazo, pero suponiendo que tu proceso está centrado. Y el PPK también te va a decir si tu proceso es capaz a largo plazo, pero ya sabiendo que tu proceso no está centrado a largo plazo, ¿vale? Entonces eso es el CP, el CPK, el PP y el PPK. Vamos a este mismo ejercicio lo vamos a hacer pero en Minitab. En Minitab también te lo puedes obtener esos cálculos, los puedes obtener en Minitab rápido, nada más. Fíjense lo que vamos a hacer. Estos los datos del ejercicio que los tenemos aquí, los vamos a pasar a Minitab. Nada más los puros datos. Si quieren desde X1 para que sean el nombre del encabezado, desde X1 hasta X5 y hasta abajo. Los 25, las 5 lecturas de las 25 muestras. Le damos control C y lo pegamos en Minitab aquí arriba para que tenga el nombre de los encabezados X1, X2, X3, X4 y X5. Ya están las 25 muestras en Minitab. Le damos estadísticas y luego aquí donde dice herramientas de calidad le damos análisis de capacidad, le ponemos normal porque obviamente pues estamos suponiendo que nuestro proceso se distribuye de manera normal. Entonces herramientas de calidad, análisis de capacidad, normal. Me sale así. Les voy a poner cómo sale porque yo ya le tenía movido, pero me sale así. Cuando la selecciono me sale así. Yo tengo que seleccionar que dice subgrupos en filas D y luego me aparece un cuadrito blanco. Le doy clic y selecciono desde X1 hasta X5.
Le doy aquí seleccionar para que se vayan desde X1 hasta X5. La especificación inferior, dijimos que era 542. Sí, era 542. 542. La superior es 558. Si te sabes la media de tu proceso, ponla aquí. Si te sabes la desviación estándar de tu proceso, la pones aquí. No es opcional. Le damos a aceptar. Y aquí está. Aquí está tu resumen, tu informe de capacidad del proceso. Si ven, el proceso, como habíamos dicho, está cargado a la derecha. Miren, está cargado a la derecha. Lo dijimos aquí. Se está yendo por lo superior porque es el más pequeño, entonces está cargado a la derecha. Aquí estamos viendo que está cargado a la derecha. Habíamos dicho, fíjense que había sacado un CP de .29 y un CPK de .89. Aquí está CPK de 1.29 y CPK de .89. Aquí está el CP inferior y aquí está el CP superior. Entonces el menor de los dos va a ser el CPK. Aquí está. Entonces aquí en Word digamos que había un inciso C. Y el inciso C me decía realiza un análisis de capacidad en Minitab y concluye. Digamos que había otro inciso. Realiza un análisis de capacidad en Minitab y concluye. Aquí está. Voy a darle control C para mandarlo aquí a caray. ¿Qué pasó? Ah, no, aquí no. Me tengo que salir y aquí le doy control C y le doy control V y me va a aparecer el informe. ¿Qué me está diciendo? Que tengo un CP de 1.29. Si estuviera centrado, estuviera parcialmente bien, pero vemos que está cargado hacia la derecha. Aquí me dice, este es el inferior, este es el superior. Entonces el más pequeño pues es el superior, está cargado a la derecha, por eso el CPK es de .89. Entonces a corto plazo, aquí me dice capacidad a corto plazo. Si estuviera centrado, fuera parcialmente adecuado, fueras parcialmente capaz, pero como no está centrado, tienes un CPK de .89, no eres capaz. ¿Qué me está diciendo eso? Que pues obviamente a corto plazo no eres capaz. Aquí ahora aquí me dice también capacidad a largo plazo. Tengo un PP de 1.31. A mí me había salido 1.30, pero pues lo está redondeando. Y el PPK de 0.91, que también lo está redondeando. Pues de todos modos, a largo plazo me dice que sí soy parcialmente capaz, pero si estuviera centrado, pero como no está centrado, pues no soy capaz. Tengo .91. Entonces aquí vamos a poner vamos a hacerlo más chiquito. Tampoco. ¿Qué voy a poner aquí? Pues el proceso, según lo que me dice este informe, el proceso no es capaz. Bueno, primeramente el proceso no está centrado. Entonces el CP y el PP no reflejan la capacidad del proceso. El proceso no está centrado, entonces el CP y el PP no reflejan la capacidad del proceso. Las que sí son el CPK y el PPK. Entonces, a corto plazo, el proceso no es capaz porque tiene un CPK de 0.89. A largo
plazo el proceso tampoco es capaz, porque el PPK es de 0.89. Entonces no eres capaz ni a corto ni a largo plazo. Fíjense bien cómo también puedo ver algo muy importante aquí abajo en donde dice rendimiento. Fíjense bien. Si yo hago 1.000.000, que son llantas, ¿verdad? Son llantas para automóvil. Fíjense bien, si yo produzco 1.000.000 de llantas, me van a salir, ¿de cuánto es, dijimos? De 542 y 558. Si yo hago 1.000.000 de llantas, 0.23 de llantas me van a salir menores a 542 a corto plazo. Y si yo fabrico ese 1.000.000 de llantas a corto plazo, me van a salir mayores a 558, me van a salir 3.686.99 llantas malas, o sea, mayores. No sé si me doy a entender. Acuérdense que tenemos una especificación inferior de 542 y tenemos una superior de 558. Entonces aquí me dice que a corto plazo, si yo fabrico 1.000.000 a corto plazo, voy a tener 0.23 llantas menores a 542 y voy a tener 3.686 llantas mayores a 558. Entonces esas van a ser las que el cliente me va a rechazar a corto plazo. A largo plazo, si yo fabrico 1.000.000 de llantas a largo plazo, voy a tener 0.16 llantas menores a 542 y voy a tener 3.271 llantas mayores de 558 milímetros. Entonces pues el cliente no va a querer, ¿verdad? El cliente no quiere. Esas van a ser las que el cliente me va a rechazar. Entonces eso es lo que, y también le puedo poner aquí. Es también algo para concluir. Vamos a ponerle si se fabricaran 1.000.000 de llantas a corto plazo, el proceso puede producir 0.23 llantas menores a 542 milímetros y 3.686.99 llantas mayores a 558 milímetros. Ahora, si se fabricaran 1.000.000 de llantas, pero ahora a largo plazo, el proceso el proceso puede producir 0.16 llantas menores a 542 milímetros y 3.271, aquí está, 3.271.33 llantas mayores a 558 milímetros. Esas serían las llantas que nos rechazaría el cliente. Como les había dicho, pues está cargado hacia la derecha, pues la mayor parte de los rechazos van a ser mayores. Aquí me dice de la especificación superior. Muy bien, vamos a realizar rápidamente otro ejercicio, así ya rápido. Bueno, ya vimos cómo se hace en Excel.
Ahora vamos a hacer este ejercicio rápido, pero ya en Minitab. Vamos a hacer este otro ejercicio. Me dice, la duración en milisegundos de una señal emitida por un componente electrónico de una secuencia de 20 muestras, cada una de ellas las cuales tiene 5 observaciones, se muestra en la tabla siguiente. Suponga que la dirección fija un intervalo de valores tolerables entre 280 y 320 milisegundos. Averigüe si el proceso es capaz de satisfacer las especificaciones a corto y a largo plazo en Minitab y concluya. Entonces vamos a pasar estos datos. Voy a pasar todos estos datos a Excel. No sé, por los tengo que pasar primero a Excel y luego después los tengo que pasar a Minitab. Como habíamos dicho, nada más desde X1 hasta X5 y los puros datos, nada más. Control C. Nos vamos a Minitab, los paso. Les doy Control V, que se pongan los encabezados X1, X2, X3, X4 y X5 y que estén las 5 muestras de los 20, las 5 lecturas de las 20 muestras. Una vez que están, le damos estadística, herramientas de calidad, análisis de capacidad y análisis de capacidad normal. Sabemos que tiene que estar en este subgrupos en filas D, tiene que estar. Le damos clic aquí a este cuadrito, elijo X1, X2, X3, X4 y X5, le doy seleccionar para que se vayan de X1 a X5. La especificación inferior, vamos a ver cuál es la especificación inferior del... ¡Ay, caray! Me equivoqué. Otra vez, capacidad normal. La especificación inferior de cuánto es. Aquí me está diciendo el ejercicio 280. 280. Y la superior es de 320. 320. Aquí el ejercicio no me dice la media y la desviación estándar de mi proceso. Las puedo dejar en blanco, no hay problema. Si yo conozco la media o la media de mi proceso o la media de la población, la pongo aquí. Y si conozco la desviación estándar de mi población, la pongo aquí. Pues no lo conozco, le doy a aceptar. Y listo, aquí está. Aquí está voy a pasarlo a Control C, lo paso aquí a Word. ¿Qué veo? CP. Tengo un CP de .40 y un CPK de un CP de 1.40 y un CPK de 1.40. Este proceso está centrado. ¿Por qué? Porque el CP y el CPK son iguales. Si el CP y el CPK son iguales, significa que el proceso está centrado a corto plazo. Entonces vamos a concluir esto de aquí. Entonces le vamos a poner el proceso está centrado a corto plazo porque el CP y el CPK tienen el mismo valor. Entonces, si tienen el mismo valor, pues cualquiera de los dos me va a decir si mi proceso es capaz o no es capaz. Entonces veo que el CP y el CPK están de 1.4. Acuérdense que un 1.4, ¿qué me dice un 1.4? ¿Qué me dice un valor? Pues está en un valor mayor a 1.33. Es un proceso adecuado. Excelente. Excelente. El proceso es adecuado. Es capaz de cumplir con las especificaciones. Es capaz de cumplir con las especificaciones a corto plazo porque tiene un CP y un CPK de
1.40. Es un excelente proceso, la verdad. Es mayor a 1.33, es un excelente proceso a corto plazo. ¿Qué más? Tiene un PP de 1.44 y un PPK de 1.43. Pues bueno, están igual. Están igual. 1.43 y 1.44 pues dice que a largo plazo está casi centrado. Bueno, pero tampoco hay que ser tan exigentes. Entonces el PP y el PPK son 1.44 y 1.43, entonces son casi el mismo. Entonces también a largo plazo el proceso, o lo podemos poner, el proceso está, si me dice que ¿cuál será? El inferior, fíjense bien, está un poquito el proceso está un poquito cargado a la izquierda, pero a largo plazo. Pero yo diría que sí está centrado, pero nada más eso es una centésima. Pues sí es una centésima. Yo diría que está centrado, pero si ustedes le quieren poner, está un poquito cargado hacia la izquierda, porque obviamente este es el PP inferior y este es el PP superior. Acuérdense que de los dos PPs, el más pequeño va a ser el PPK. Y el PPK es el menor es el 1.43 del inferior. Este PPL es el inferior. Entonces está poquitito cargado hacia la izquierda. Pues una centésima, pues para mí no es nada, pero ya ven que hay jefes muy exigentes, entonces le podemos poner el proceso está un poco cargado a la izquierda a largo plazo. Entonces le podemos poner, ¿sabes qué? Está un poquito cargado a la izquierda con una centésima. Ándale pues. Entonces si está cargado hacia la izquierda, pero tengo un PPK de 1.43, de todos modos sigo teniendo un proceso adecuado. Entonces le voy a poner el proceso es adecuado, es capaz de cumplir las especificaciones a largo plazo, porque tiene un PPK, acuérdense, porque ya está poquito cargado a la izquierda, ya no debo utilizar el PP, debo utilizar el PPK, porque tiene un PPK de 1.43. Entonces, ¿qué más? Si se producieran 1.000.000 a corto plazo, solamente 14 estarían por debajo de la especificación inferior y 11 por la especificación superior. Entonces lo vamos a poner, si se producieran 1.000.000 de piezas, estarían 14 piezas por debajo de ¿cuánto dijimos que eran las especies? Por debajo de 280 milisegundos, y 11 por encima de es que aquí también te dice, acuérdense la especificación de 320, por encima de 320 milisegundos a corto plazo. Ahora, esto mismo, pero a largo plazo. Si se produjera 1.000.000 de piezas, aquí estarían 8.6 piezas. 8.6 piezas por debajo de 280 milisegundos y 6.8 y 6.8 por encima a largo plazo, porque estos son a corto plazo, estos son a largo plazo.
Entonces son muy poquitos, por 1.000.000, 8 y 6 por cada millón, pues es muy poquito. Y bueno, así es como se harían en Minitab. Todo esto es como todo esto es como se concluiría todo este informe de que me da Minitab. Así es como se concluye. Entonces les voy a dejar ejercicios donde lo van a hacer en Excel, así, y también lo van a hacer en Minitab.